Pasa a vosotros, hermanos. Espero que se encuentren bien. Me da muchísimo gusto saludarles en esta tarde, en este inicio de sábado. Y en esta ocasión, hermanos, me encomendaron el mensaje de esta tarde. Me gustaría mucho, hermanos, que entráramos al contexto en donde la lectura que se hizo en la dirección de este servicio, la lectura bíblica, la recordáramos un poquito. Y también me gustaría mucho que me ayudaran ustedes en su momento abriendo su micrófono y participando. Les voy a hacer unas preguntas para que me puedan ayudar a enriquecer esta noche, esta tarde, la reflexión. Hermanos, en la lectura que se hace en Hechos, creo que es un evento, bajo mi punto de vista y mi perspectiva, maravilloso. Se dio una situación increíble porque independientemente de que se obra un milagro en un hombre, se ve la naturaleza humana, la carnalidad de personas que eran los líderes de Israel en su momento, cómo tratan de impedir que se siga promoviendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacen con un carácter intimidatorio. En realidad, hermanos, esa parte no es lo más importante de nuestra reflexión de esta noche. Lo más importante es la respuesta del apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y es ahí donde quiero que nos centremos. En la respuesta que ellos dan y donde ellos prácticamente se enfocan es en decir algo que nosotros podemos entenderlo, a lo mejor vagamente, hermanos, pero ellos lo entendían perfectamente bien. Me voy al versículo 19 y dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto nos da, para empezar, una gran enseñanza. Una gran enseñanza porque nos permite a nosotros, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, tener el criterio, tener la sabiduría para poder saber discernir cuándo es necesario hacerle caso primero a Dios antes que a los hombres. Y en esto implica, podemos llevarnos toda la noche hablando de nada más de estas palabras, hermanos. Implica el hacerle caso a nuestro propio cónyuge de algo que no tiene nada que ver con Dios y que nos haga desistir de esa actividad o de esa situación espiritual que estamos viviendo. Pueden ser nuestros hijos, nuestros padres, pueden ser nuestros amigos, pueden ser cosas muy sutiles que nos digan: deja de hacer eso y continúa con tu vida. Y ahí es donde vamos a referirnos más adelante, en donde vamos a centrarnos a ver cómo cosas tan aparentemente buenas nos pueden hacer perder la guía, la brújula, el camino. Y en esto, hermanos, estos hombres tenían un objetivo. Ellos querían detener esto porque les afectaba, les perjudicaba. Recuerden, eran los líderes de Israel, eran los descendientes de Aarón, tenían el negocio del sacerdocio, el control y el monopolio de la comunicación con Dios, supuestamente ellos, y nadie más podía hacerlo más que ellos. Y eso les implicaba en su momento no ser espirituales, ya no lo eran. Del mismo Señor Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados, que eran hipócritas, habían perdido la brújula y el sentido de ser, y ahora querían
impedir que los que tenían la brújula, los que tenían el camino correcto, lo dejaran de hacer porque su negocio estaba siendo afectado, ¿sí? Su control, el poder. Ellos estaban perdiendo ese poder. Y aquí es donde vamos nosotros a ver cómo ahí había una fuerza, había un poder atrás de estos dos varones que los estaba presionando a desistir. Y la respuesta fue contundente. No le podemos hacer caso a los hombres, primeramente es a Dios, ¿sí? Cuando ellos responden esto, no solamente dicen eso, sino eso lo ratifican con una respuesta todavía más contundente, ¿sí? Porque en el versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En esa respuesta, hermanos, hay mucha información que en su momento ya tienen Pedro y Juan. Muchísima información que tienen que empezar a divulgar. Y aquí es en donde vamos a entrar en materia. Más adelante, nada más para cerrar este espacio, más adelante en el versículo 21, estos varones que tenían el poder, el control, los amenazan, dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlas por causa del pueblo. Fíjense el temor que ellos tenían, se preocupaban por el qué dirá del pueblo, ¿sí? Pero si ellos hubieran encontrado algo en que dañarlos, no los hubieran soltado. Aunque luego la misma historia del libro de Hechos nos va a decir cómo Pedro es encarcelado y vive otras cosas más complicadas todavía. Ahí no se terminó la historia, pero en ese momento lo sueltan a Pedro, sueltan a Juan y la respuesta de ellos es contundente. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a hablar un poquito del testimonio de estos dos varones. Para empezar, hermanos, y ahí es donde quiero que me ayuden, me gustaría que hiciéramos así mentalmente, sin tener un orden cronológico o un orden de importancia, y aquí abran su micrófono, por favor, o levanten su mano. Si ustedes recuerdan las parábolas, ¿cuántas parábolas hay del Señor Jesús o que ustedes sepan? Alguien que abra su micrófono y que mencione 2 o 3 parábolas de las que se acuerde. Y si alguien más abre su micrófono y nos dice otras 2 o 3 parábolas que no sean iguales a las que ya se mencionaron, y vamos a darnos cuenta, hermanos, más o menos de cuánta enseñanza recibieron estos varones. ¿Alguien de ustedes tiene en su mente alguna parábola, hermanos? Yo, hermano. ¿Mi hermana? La del sembrador, la del hijo pródigo, la del buen samaritano, la de la semilla de mostaza, la de... Nada más me acuerdo de esas. Ok, gracias, hermana Sarita. Hermana Mimi Fentanes. Ay, perdón. Me ganó mi hermana Sarita. Gracias. Pero hermana Mimi, una más. Una de las que se acuerde, porque nada más dijo 4. ¿La de los talentos dijo? No, los talentos, ajá. La de los talentos. Perfecto. Muchísimas gracias, hermana Mimi. ¿Alguien más tiene alguna parábola que se acuerden? Sí, hermano Abraham, la de las 10 minas. Las 10 minas, ok. ¿Alguna más? El mayordomo infiel. Muy bien, perfecto. Ahí llevamos 7, ¿sí? ¿Alguien más, hermana Lolita? ¿A dónde dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿No es parábola? No, pero es una enseñanza. O sea, vamos a tomarlo como una gran enseñanza. Hay unas en el chat, el trigo y la cizaña.
Nos menciona nuestra hermana Karen. Abraham, Sí, la de, es que no me recuerdo bien el título, pero es la de un amigo. No me acuerdo cómo se llama, pero es una donde creo que es donde va y le toca y pide pan, algo así para unos invitados que llegaran, algo así. No ajá, recuerdo, pero sí, es sí, el sí. amigo fiel o algo así. Ok, sí, sí la recordamos, por supuesto que sí. Fíjense, gracias Ernest, muchas gracias. Hermanos, ahí estamos hablando de más o menos que tenemos más de 10 parábolas o mínimo 10 parábolas que nos habla el Evangelio. Pero les voy a decir, hay más de 25 parábolas. ¿Sí? Entonces, esas parábolas que están repartidas en los 4 evangelios, sí no las sabemos. Les aseguro que sí no las sabemos. A veces nuestra mente no las ordena cronológicamente o no nos dice en qué evangelio o la historia así completa, pero sí sabemos la información. Aquí esto que les menciono es porque les pregunto a ustedes, estas parábolas las escucharon de viva voz Pedro y Juan. ¿Están de acuerdo conmigo? Esta información la recibieron Pedro y Juan de viva voz del mismo maestro. Entonces, imagínense la forma en la que Pedro, en la que Juan y todos los discípulos del Señor y todos sus seguidores y los que lo escucharon recibieron esa información. ¿Sí? Entonces, ellos oyeron cosas que antes no habían oído. Y no podían callarse eso que habían oído, hermanos. Cuando ellos contestaron a estos hombres, les contestaron algo que era verdad, no le dijeron una mentira, no dijeron algo para justificarse. No, ellos dijeron una verdad, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y ahorita yo primeramente me fui a lo que fuera escuchado porque fue una enseñanza verbal. Fue la enseñanza del Señor Jesús, fue por medio de parábolas. Pero hay otro tipo de enseñanza que el Señor Jesús hace a sus discípulos y en este caso a nuestros personajes en cuestión, que es Pedro y es Juan, que los hace que su respuesta sea todavía más contundente y veraz, porque dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ahora, ellos vieron milagros, hermanos. Vieron cosas que nadie de nosotros ha visto. ¿Sí? Quiero que ustedes recuerden los milagros o díganme a alguien de ustedes el milagro más significativo que ustedes crean que exista de nuestro Señor Jesucristo y que hayan sido testigos Pedro y Juan. Abran su micrófono. 1, 2, 3 micrófonos, milagros, si se acuerdan de todos los milagros. Pero mi hermana Mimi. La conversión del pan, cuando de 2 pececillos y 5 panes, el Señor dio de comer a una multitud y todavía sobraron 12 cestas. Para mí fue eso increíble. Sí, eso fue un milagro increíble. Mi hermana Karen Quintana nos dice en el chat, levanta un paralítico. Mi hermana Sarita Morales, levanta su mano. Sí, hermano, pues fueron muchísimos, pero la resurrección de Lázaro, la resurrección del hijo de la viuda, de la hija de Jairo, cuando le dio vista al ciego, en fin. Muy bien, muy bien. Gracias, hermana Sarita. Miren, nosotros ahorita,
La familia Cedillo nos dice, vista a los ciegos y expulsar a los demonios. Fíjense, hermanos, gracias, muchas gracias. Ahorita nos estamos haciendo así como que un juego mental muy rápido de memoria, en donde nos estamos acordando de enseñanzas y de milagros del Señor Jesús. Dice mi hermana Sarita, fueron muchísimos, muchísimos. Ahora, hay una parte en el Evangelio de Juan, hermanos, que a mí en lo particular me deja muy, muy, muy impresionado, porque Juan dice, no me alcanzarían los libros para escribir todo lo que hizo el Señor Jesús. Nos están dando, hermanos, los evangelios, un resumen muy básico de todos los milagros y de todas las enseñanzas del Señor Jesús. Estos dos varones tenían un antecedente, hermanos, y una formación. Nos han dicho en reflexiones pasadas acerca de la capacitación, de que si eran capaces estos varones o no, estaban siendo capacitados y fueron capacitados muy bien, creo yo. ¿Por qué? Porque lograron obtener los resultados que Dios quería al final. Y ese logro no lo hizo el hombre, o no lo hizo Pedro, Juan, Jacobo y cada uno de ellos por sus propios méritos. Interviene el Espíritu de Dios para ello. Pero en esa parte en donde adicional al Espíritu de Dios, ellos fueron testigos y fueron discípulos, fueron alumnos del Maestro. Entonces, cuando Pedro dice, no podemos callarnos lo que hemos visto y oído, es porque lo que vieron fue mucho y lo que escucharon fue más todavía, ¿no? Entonces, había demasiada información y eso tenía que tener el canal adecuado para salir y para mostrarse. Fíjense, voy a hacer referencia a 2, 3 milagros. Me voy a enfocar en los milagros principalmente porque voy a ver reacciones. Y es en donde más se ven las reacciones. Y no precisamente la reacción solamente de Pedro y de Juan, sino de a quien se le hace el milagro. Vamos a vernos, si alguien de ustedes me puede ayudar, por favor, a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, en el versículo 14. Me voy a adelantar un poquito. En el 15, en el versículo 15 en adelante. Hasta el 20, del 15 al 20. ¿Alguien de ustedes ya lo tiene? Ah, mi hermana Mimi Fentanes. ¿Mi hermana Mimi? Por favor, mi hermana Mimi. Un segundito, tiene problemas para abrir su micrófono. Ya. Ya. Marcos 5, 14. Del 15 al 20, mi hermana Mimi, por favor. Les ruego su paciencia porque este dedito que tiembla abre y cierra el micrófono. No te preocupes, mi hermana Mimi. Gracias. Dice, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y había tenido la legión sentado y vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. ¿Hasta qué verso? Hasta el 20, mi hermana. Mas Jesús
no le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Perdón, hermano, si no es el dedito, son la falta de los lentes, pero a pesar de todo pude leer. Gracias. Muchas gracias, mi hermana Mimi. Dios te bendiga. Fíjense, Gracias. hermanos, la lectura de mi hermana Mimi nos hace ver un entorno donde ya sucedió algo, ¿eh? Ahí el Señor Jesús saca a una legión de demonios, a un hombre. Este está sentado en su cabal juicio, llegan y lo quieren sacar de la región, pero le tienen miedo porque dicen quién es este. Pero el que había sido torturado, el que había tenido a los demonios, le dice: déjame ir contigo. Le rogaba que se fuera con él, y el Señor Jesús es de las pocas ocasiones en donde no le niega o no le dice que no le cuente a nadie. Al contrario, le dice: ve y cuéntaselo a los tuyos. Y ve y di lo que el Señor ha hecho por ti. Y este varón, hermanos, no se quedó callado. Él habló. Él comenzó a publicar, dice que en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en la zona de Decápolis, que si nosotros hacemos un poquito de referencia, según, espero no estar equivocado, Decápolis son 10 ciudades. Eso no es una ciudad, es una región de 10 ciudades. Y todas esas ciudades tenían que pasar por Gadara, hermanos. ¿Por qué? Porque por ahí salían. Era el puerto para que ellos cruzaran el mar de Galilea. Y todos sabían de él. Todas las personas que vivían en esa región conocían al endemoniado que vivía en los sepulcros y que era atormentado. Y cuando él cuenta su historia, imagínense cómo la contaba. Él decía: yo fui aquel, yo soy el que estaba viviendo en los sepulcros y era atormentado. Y Jesús, el Hijo de Dios, me libró de ese tormento. Y todos se maravillaban. ¿Hay alguna fuerza, hermanos? ¿Existe la capacidad de que alguien que recibió ese favor de parte del Señor se quede callado? ¿Ustedes se creen que este hombre iba a guardar silencio de lo que vivió? Lo tenía que contar. Él estaba desesperado, viviendo un tormento horrible, porque era atormentado de los demonios, y cuando es liberado, hermanos, ese hombre da testimonio del Señor Jesús y dice lo que vivió y da fe de lo que él es ahora y quién es ahora. Se convirtió en un discípulo del Señor Jesús, ¿sí? Y fue a dar la buena nueva. Este varón fue a dar la buena nueva de Decápolis, fue a anunciarles que el Hijo de Dios estaba en la tierra y que había sido él parte de un milagro, que él era un milagro vivo, era testimonio de un milagro, y los que lo conocían decían sí, y principalmente su familia, hermanos. ¿Ustedes se imaginan a su familia acercándose a este hombre endemoniado? Ya lo habían perdido, hermanos. Decían: ya no podemos acercarnos a él, ¿no? Y lo recuperan y les cuenta cómo se recuperó. Ahí, hermanos, estuvo Pedro y estuvo Juan. Pedro y Juan vieron ese milagro. Y antes de ese milagro, antes de llegar a la orilla de esa parte del mar de Galilea, Pedro y Juan y los 12 discípulos iban en la barca donde hubo una tormenta, y el Señor aplaca una tormenta y dicen: ¿quién es este que
hasta el viento y la mar le hacen caso. Entonces habían visto un milagro tras otro. Me voy a pasar rápidamente a otro evento en donde está, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 27 al 31. Si alguien de ustedes me puede ayudar, Mateo 9, del 27 al 31. Aquí el Señor Jesús va a actuar de una forma diferente, pero la reacción del ser humano no es distinta. Pero sí quiero hacer hincapié que la reacción de un ser humano agradecido, alguien que recibe un favor, ¿sí? Yo, Mateo 9, del 27 al ¿qué? 31. Y pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen: sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Mas ellos, salidos, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Muchas gracias, hermana Mimi. Fíjense, hermanos, estos varones ciegos reconocen al Señor Jesús y les suplican al Señor Jesús que les devuelva la vista, o que les permita ver, porque eran ciegos, me imagino, de nacimiento, yo creo. No lo especifica, pero eran 2 ciegos. Y el Señor Jesús los sana, y aquí les dice rigurosamente, o sea, les exige prácticamente el Señor Jesús, dice: por favor, quédense callados. No le digan a nadie de esto. Y ellos hacen todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que recibieron no fue poco. Ellos no podían ver. Recibieron y reciben la vista y dicen: yo tengo que decirle a todo el mundo, yo era ciego y a mí el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, a mí me salvó. No solamente me devolvió la vista, me salvó, ¿sí? Ese mensaje, aun cuando el Hijo de Dios les dijo: no lo divulgues, estos hombres no se callaron. Aquí no fue el Sanedrín, aquí no fueron los sacerdotes, fue el mismo Jesús que les dijo: guarden silencio. Y ellos dijeron: no podemos callarnos. No podemos. Tenemos que ir a decirle a todo mundo lo que hemos vivido, ¿sí? Les vuelvo a ratificar, hermanos. Estoy casi seguro, aunque no lo dice la Biblia, que Pedro y Juan, junto con los demás discípulos, fueron testigos de este evento. Si no hubieran sido testigos, no lo hubieran escrito. Y vamos a ver otro evento, hermanos, en donde Jesús sana a un mudo, a un sordo mudo. Y me voy a permitir leerlo rápidamente, hermanos, por cuestión de tiempo. Fíjense, está en el capítulo de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo del 31 en adelante. Voy a leerlo, hermanos. Dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto.
Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no le dijera a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. A ver, hermanos, bien, vamos a pensarlo. Ayúdenme a meternos un poquito en esta historia. Imagínense ustedes que son sordomudos. Y tienen un problema desde que nacieron, o sea, nunca han podido hablar y nunca han podido oír, ¿no? Y llega un hombre, les toca los oídos y les toca la lengua y ustedes oyen perfectamente bien y pueden hablar perfectamente bien. Se van a quedar callados. No pueden, es imposible, ¿no? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque es algo que la persona que lo vive lo tiene que externar y tiene que dar fe de lo que está viviendo. Esos son testimonios y el Señor Jesús, esto que vivió, les aseguro que también lo vivió junto con sus discípulos y entre ellos Pedro y Juan. Me voy a ir a mi último ejemplo, hermanos, y aquí voy a incluir un poquito a terceros que viendo no podían ver, ¿sí? El Señor Jesús sana a un ciego. Aquí, cuando sana a este ciego es un ciego de nacimiento. Aquí interrogan al ciego y no le creen. Y mandan a traer a alguien de su familia y le dicen, ¿era ciego? Y sí, pues sí era ciego. Entonces, en el momento en el que pasa todo, ¿sí? El Señor Jesús es ya abordado por las personas que no le creen o que no quieren creerlo. Y en el versículo 35 de Juan, de Juan 9, dice así, y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, habían expulsado al ciego, y halla el Señor Jesús a este hombre, y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús le dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Pero aquí sucede algo, hermanos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les responde, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque diceis, vemos, vuestro pecado permanece. Aquí voy a hacer una pausa, hermanos. Todos nosotros tenemos que responder como Pedro y como Juan. Es menester hacerle primero caso a Dios antes que a los hombres. Y voy a decir algo, hermanos. Espero, por favor, que nadie de ustedes se sienta aludido. Simplemente estoy hablando en un término general. Si alguno de ustedes le dice a cualquiera de nosotros, no vayamos a predicar el evangelio. No, porque es muy difícil. No, eso no se puede. No lo hagas. ¿Quién te lo va a reconocer? Eso nadie te ha capacitado, nadie te ha enseñado. Si alguien dice algo parecido a eso,
No le hagan caso, hermano. Porque es menester obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Ese hermano no está siendo objeto y instrumento de Dios. ¿Sí? Ahí en ese momento, a lo mejor no se lo vamos a decir, pero sí deberíamos de actuar como Jesús con Pedro cuando le dice, apártate de mí, Satanás. El problema es que a veces muchos de nosotros nos convertimos en Satanás porque nosotros mismos nos ponemos el tropiezo, no esperamos que alguien más lo haga. Y no damos testimonio ni de lo que hemos visto, ni de lo que hemos oído. Entonces nos sucede algo muy peculiar, hermanos. No necesitamos tener delante de nosotros a alguien poderoso que nos indique que no debemos hacerlo, porque ya nosotros mismos nos estamos boicoteando. Nosotros mismos nos estamos poniendo límites. ¿Saben qué decimos? Miren, fíjense. Y perdón que lo diga porque lo he escuchado. Hermano, ¿cuánto tiempo voy a trabajar en eso? Un mes, 2 meses, 3 meses. Sí, más tiempo no. Si no hacen caso en ese tiempo, yo no le invierto más. Hasta ahí. Y nosotros nada más tenemos 3 meses para hablar del Señor Jesús, hermanos. Tenemos toda nuestra vida. No solamente de lo que hemos oído, sino también de lo que hemos visto. Su servidor ha visto milagros y ustedes los han visto conmigo. Muchos de los que estamos aquí hemos visto milagros juntos. Hemos escuchado respuestas de Dios juntos. Y tenemos que hablar de lo que hemos visto y oído, así como lo dijo Pedro y lo dijo Juan. No podemos quedarnos callados. Muchos de nosotros hemos recibido y hemos vivido milagros en carne propia, como lo hizo el ciego, como lo hizo el endemoniado, como lo hizo el mudo. Y no podemos callarnos. Y no debemos callarnos. Porque si lo hacemos, entonces el juicio cae sobre de nosotros, hermanos. Porque seremos como los fariseos que dijeron, sí vemos. Y el Señor Jesús nos va a contestar igual. Porque dices que ves y que no eras ciego, tu pecado está delante de ti. Yo le doy gracias a Dios por pertenecer a esta comunidad de fe y haber vivido y estamos viviendo una experiencia que nunca habíamos vivido de la proclamación del Evangelio. Y tenemos grupos familiares vivos en donde hay muchísimas personas escuchando la palabra de Dios. Y eso a mí en lo particular me llena de muchísima alegría, hermanos. Yo tengo la bendición de todos los domingos a las 7 de la noche conectarme y no saben la alegría que me causa que las personas que son los invitados se conectan, y cuando yo no he podido en 2 o 3 ocasiones hasta me han reclamado, me han dicho ¿qué pasó? ¿No? Entonces eso no solamente me da alegría, sino me da un compromiso. Yo les invito a ustedes, hermanos, si no se han involucrado en el tema de evangelismo, háganlo. Van a vivir una experiencia sin igual. Y vamos a vivir una experiencia y vamos a seguir viviendo la experiencia de Pedro y de Juan. No podemos quedarnos callados de lo que hemos visto y hemos oído. Y todos los que estamos aquí, estamos capacitados y hemos sido capacitados para predicar el evangelio. Nadie de los que está ahorita conectados, se los aseguro, puede decir que no puede dar testimonio de algo que ha recibido de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo espero que la bendición de nuestro Dios sea con todos nosotros y que el Espíritu de Dios
aún más nos permita hablar y no quedarnos callados como lo hizo ese muro. Y que nuestra lengua siga hablando de todas las bendiciones que nos ha dado Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Paz a ustedes.